La semana pasada vimos Proverbios 16:25 que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y de la necesidad que tenemos de tomar los caminos correctos, los caminos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo los caminos de la palabra de Dios nos llevan a tener vida y vida en abundancia, mientras que los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión nos llevan a muerte. Y todos nosotros queremos tomar los caminos que nos llevan a vida. Obviamente, cada uno de nosotros quiere tener plenitud de vida. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que he puesto delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien en todo lo que hagas. Amén. La palabra de Dios es clara. Ahora el problema, ahí está planteada la solución. Ahora vamos a plantear o vamos a ver cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema de por qué nosotros tomamos nuestras propias decisiones en lugar de tomar las decisiones de Dios? Y déjeme comenzar con algo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos y en otras partes de la palabra que el justo vivirá por la fe. Y la fe es la obediencia a la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Y lo reafirma por lo menos 7 veces en la palabra de Dios, que el justo vivirá por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 8, ahí estamos cerquita, versículo 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, la fe, el primer objetivo de la fe es la obediencia. Entonces, el justo vivirá por la fe, significa el justo vivirá por la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, obviamente cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin considerar a Dios, no estamos viviendo por fe. Estamos viviendo por alguna otra cosa que no es fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, y por eso los caminos esos llevan a la muerte. Lo contrario de la fe, y que es lo que nos pone a nosotros a escoger otras cosas y no lo que dice la palabra de Dios, es, número 1, la duda. La duda de si Dios podrá hacer lo que dice que va a hacer, o la duda de que si yo tomo una decisión conforme a lo que Dios dice, van a salir las cosas como Dios dice, o como yo quiero. O la duda de si estoy oyendo bien a Dios. Y la palabra de Dios respecto a la duda dice que quien pida, que no dude, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la duda no le agrada a Dios. La segunda cosa por la cual nosotros tomamos nuestras decisiones propias en lugar de la palabra de Dios es el temor. El temor de si Dios va a hacer lo mejor. El temor de si lo que yo creo es lo que me conviene. El temor es el resultado de apartarse de Dios. El temor es el resultado de vivir una vida apartado de Dios. De hecho, el temor lo encontramos en Génesis 3 en la caída. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Qué es lo que les dice el diablo? Si ustedes comen del fruto, del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes no son como Dios. Y Dios ya les había dicho que eran sus hijos. ¿Sí? Dios los creó. Dios les dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A semejanza de Dios los creó. Varón y hembra los creó. O sea, eran hijos de Dios. Pero ¿por qué toman la decisión de creerle al diablo? Por temor a no ser lo que ellos pensaban que eran. ¿Y cuál es el resultado de la caída? El temor, que fue lo primero que le dice Adán a Dios. Tuve miedo y me escondí.
¿Sí? Mire, la duda, el temor y la tercera razón por la cual nosotros tomamos decisiones sin considerar a Dios, que es el afán, las tres son resultado del temor. Por eso me gusta esa canción. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Porque el temor es el mayor problema del cristiano. Temor, cada vez que Dios nos dice, da un paso de fe, lo primero que nos entra, ¿qué es? Temor. ¿Sí? Si Dios le dice, da todo lo que tenés en la billetera, ¿qué es lo que nos impide darlo? Temor. ¿Qué voy a hacer si me quedo sin dinero? Si Dios nos llama al ministerio, ¿qué es lo que nos impide ir al ministerio? ¿Será que Dios va a suplir todas mis necesidades? Tengo casa, tengo hijos, tengo de todo que mantener. ¿Será que Dios va a suplir? Perdonar. ¿Qué es? ¿Por qué a veces no perdonamos? Porque nos da miedo de que no haya venganza de aquel que nos hizo daño. ¿Por qué no amamos? Porque nos da miedo que nos rechacen o que nos traten mal. El miedo, el temor, es lo que nos impide cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, tomar nuestros propios caminos. Y lo encontramos en la palabra de Dios por montones, reflejado por montones. Cuando uno analiza con detenimiento lo que la palabra de Dios dice o lo que hacen hombres de Dios, que es contrario a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que es el temor. Abraham es el padre de la fe. Vamos a comenzar con, bueno, ya hablé de Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Pero voy a seguir con Abraham. ¿Por qué Abraham? Fíjese, Dios le dijo, notemos esto. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Yo te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Seguí a la tierra que yo te voy a decir. Si ahí te va a ir bien. ¿Correcto? ¿Por qué entonces Abraham, cuando vino hambre sobre la tierra en la que está, se fue a Egipto? Dios no le instruyó que se fuera a Egipto. Él decidió irse a Egipto. ¿Por qué? Por temor. Dios ya le había dado la promesa, yo te bendeciré. No importaban las circunstancias, Dios lo iba a bendecir si él se quedaba en la tierra prometida. En la tierra que Dios le había prometido, a la que Dios le había guiado. ¿Pero qué pasó? Tuvo miedo. Y el miedo provocó más miedo. Porque cuando entra a Egipto, le dice a Sara, ahí decís que soy tu hermano, porque si no de repente estos me van a querer matar a mí para quedarse con vos. ¿O no? ¿Por qué lo hizo? Tuve miedo. Cuando le responde a Faraón, ¿por qué hace por qué dice que ella es su hermana? Dice, porque tuve miedo. Y sabe, el miedo por poco hace que la promesa de la bendición se rompiera, solo porque Dios interviene. Dios le había prometido a Abraham un hijo de Sara que sería Jesús. Pues un hijo del que descendería Jesús. Y por un poquito, echa a perder la promesa si no interviene Dios. Pero no lo hace una vez, lo hace dos. Porque después vuelve a haber hambre y no aprende la lección, vuelve a tener miedo y se va con Abimelec. Y le dice a Sara lo mismo. ¿Por qué? Por temor. Dios le había dicho, yo te voy a bendecir en esta tierra, quédate aquí. Era el mensaje, quédate ahí, no importa las circunstancias, pero tuvo miedo. ¿Será que Dios me va a suplir?
¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios? Y cuando baja a Egipto y baja a donde está Abimelech, la pregunta es, ¿será que Dios me va a guardar de estos? ¿Cuál fue el motivador de la conducta de Abraham? El temor. Y de ahí su hijo Isaac hace lo mismo con Rebeca. Cuando bajan a Gear, por un hambre que también había en la tierra, bajan a Gear donde Abimelech y hacen exactamente lo mismo. Primero temor y segundo, tenía la promesa. Porque Dios le dice a Isaac, yo cumpliré la promesa que le dije a Abraham, la cumpliré en ti, por amor a Abraham. Pero tiene temor y comete el error de bajar a Gear y de mentir. ¿Ya? Una mentira a medias es una mentira completa. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Por temor. ¿Por qué usted miente? Por temor a las consecuencias de decir la verdad. ¿Por qué roban? Los que roban. Por temor a no tener. El temor, o vivimos en fe o vivimos en temor. Y tengo que saber por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando. ¿Es por fe o es por temor? Porque si es por temor, déjenme decirle, y lo voy a leer más detenidamente dentro de un momentito, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que el temor trae en sí castigo. Entonces cada vez que estoy tomando una decisión que no es conforme a la palabra de Dios y que es por temor, puedo tener la seguridad de que esa decisión es una mala decisión y va a traer castigo. Va a traer problemas a mi vida. Amén. ¿Qué es lo que cuál es el miedo? Mire, ¿cuál es el miedo o de dónde surge el miedo? Nosotros tenemos necesidades básicas, hay necesidades que cada uno de nosotros tiene y todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades básicas. Podemos identificar algunas. Primero, el temor a la muerte, a ser afectados en espíritu, en alma o en cuerpo, porque muerte no es solo morir físicamente. Recuérdese que Dios le dice a Adán de que como consecuencia del pecado él moriría, pero no muere físicamente de inmediato. Eso es a la larga. Pero hay muerte espiritual, hay muerte en el alma y hay muerte en lo físico. Entonces la primera necesidad que nosotros tenemos es, adentro de nosotros, es a no morir. El morir nos da miedo. Y a veces enfrentamos situaciones difíciles donde pensamos en que nos van a causar malestar o nos van a causar algún daño o nos pueden causar algún daño, porque siempre estamos pensando en el futuro y siempre estamos pensando en lo peor. Nunca pensamos en lo mejor. Cuando Dios me llama al ministerio, por ejemplo, lo primero que pienso es, ¿y si el ministerio no crece? ¿Y si Dios no suple mis necesidades? ¿No es suficiente? ¿O si la gente no va a llegar? ¿Por qué no pensamos en lo positivo? ¿Por qué no pensamos, si Dios me llamó, Él añadirá al ministerio a las personas? Porque Él es el que añade a la iglesia. Número 2, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número 3, va a ser glorioso porque voy a estar delante de la presencia la presencia del Señor va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tengo que pensar lo malo y no lo bueno? Pensamos lo malo como consecuencia del pecado y tomamos decisiones en base a lo malo que suponemos que va a suceder en lugar de a lo bueno. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ah? Por eso el temor trae en sí castigo. Porque pensamos lo malo. Y si pienso lo malo, hablo lo malo. Y si hablo lo malo, me va a pasar lo malo, porque en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Simple, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué pensar en negativo? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en negativo? ¿Por qué no pensar en positivo? Un día alguien me dijo, ay hermano, es que la iglesia está disminuyendo de gente. Yo dije, ¿cuál es el problema? Ay hermano, es que cada vez somos menos. ¿Y cuál es el problema?
¿Y qué si Dios está haciendo una poda y está dejando a los que van a hacer las columnas para lo que viene? ¿Ah? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿por qué tengo que pensar en negativo? El diablo me bombardea, claro. Se está yendo la gente. Y ya las ofrendas van a disminuir. Y vas a tener que salir de ese lugar. Te vas a tener que ir a un garage. ¿Por qué tengo que pensar en negativo? ¿Por qué no pienso, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me llamó, Él me respaldará y todo lo que pasa obra para bien y vamos a lo mejor, Él cumplirá sus planes de bien y no de mal? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué pensar en negativo? La trampa del diablo es que nos hace pensar en negativo, nos mete miedo y entonces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta para vencer ese miedo. Y al final, de todos modos, no lo vencemos, sino que termina pasando lo que pensamos que iba a pasar, porque lo que pienso se vuelve en palabras y mis palabras tienen el poder creativo y el temor trae en sí castigo. Amén. ¿Cuál es el otro miedo que manejamos? El miedo a no ser amado. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? El amor es nuestra gasolina. Es como nuestra gasolina. Por eso Dios derramó su amor en nuestros corazones. Derramó suficiente gasolina. ¿Sí? Entonces nuestro miedo es a no ser amados. El temor de los papás es que no los amen los hijos. El temor de las parejas es que su otra pareja no lo ame. El temor de los abuelos es que los nietos no los amen. El temor cuando conocemos personas nuevas es que no les seamos simpáticos, no nos amen. ¿Sí o no? Y eso nos hace tomar malas decisiones. Porque algunos se vuelven, con tal de sentirse amados, se vuelven complacientes. Y eso pasa mucho en el caso de esposos o en el caso de padres hijos. No estorbamos el pecado del otro por temor a dejar de ser amados. Muchas veces los papás no corrigen a los hijos porque sienten que van a dejar de ser amados y los corrigen. ¿O no? Muchas veces como pareja no paramos a nuestra pareja de algunas cosas malas que hace porque pensamos que vamos a perder el amor de esa pareja. ¿O no? En lugar de decirle, mira, eso no está bien. Ah, no, si le digo ya no me va a amar, entonces mejor no le digo nada. Y que se vaya al hoyo. ¿Pasa o no? Están muy callados. ¿Será que Dios está descubriendo nuestros corazones? Entonces, el temor a no ser amados también nos lleva a tomar malas decisiones. El otro temor es a no ser aceptados. Todos queremos aceptación de todo el mundo. Mire, primero que nada es un error, porque ni siquiera a Dios, que es tan bueno, maravilloso y precioso, lo acepta todo el mundo, lo aceptan los menos. ¿Y usted quiere ser más popular que Dios? No, hombre, no friegue. No lo va a hacer. ¿Ya? Solo necesito saber que soy aceptado por una persona. Y es la más importante persona. Y esa persona es Dios, mi Padre. Soy acepto en el amado. ¿Ya? Y con respecto a las demás personas, sé que a algunos no les voy a caer bien. Porque no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pero me da miedo. Entonces, como me da miedo, dejo de ser yo con tal de complacer a la otra persona y de todos modos no la voy a complacer. ¿Sí? Mire, me ha pasado aquí en la iglesia. Antes predicaba un poco legalista y todos que muy machete. Ahora que predico gracia, que por qué ya no predico tan duro. ¿Ah?
Usted sabe que decidí, con el perdón de usted, que los que no estén de acuerdo se vayan por un tubo, porque le voy a predicar lo que el Señor me diga. ¿Ya me entendió? Porque al único que le tengo que dar gusto es a Él. Si me pongo a pensar en darle gusto a todos ustedes para que la prédica les guste, termino predicando algo que no es el Evangelio. ¿Ya? Amén. Pero nos da miedo caerle mal a la gente. A algunos le va a caer mal. A algunos les va a caer mal. No se preocupe de eso. Si a Jesús le cayó mal a un montón de gente y eso que Él era perfecto. ¿Ah? Pero nos da miedo y eso nos hace tomar decisiones equivocadas. Otro miedo es al fracaso. Nos da miedo equivocarnos. ¿O no? Todos queremos ser perfectos. Otro error. No le tenga miedo a equivocarse. Téngale miedo a no corregir cuando se equivoca. Ese es el verdadero miedo que debemos tener. A no corregir cuando nos equivocamos, a no enderezar el rumbo, a repetir los mismos errores siempre. El fracaso es una forma de llegar a alcanzar el éxito. El fracaso es el resultado de prueba y error. Y hay muchas cosas en las que tenemos que probar para ver dónde está el error para llegar al éxito, ¿no? Y en el proceso, si estamos con Dios, todo va a obrar para bien. Mire, hay un hombre que era creyente. Era porque ya se murió. Se llamaba Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison quería descubrir la electricidad. Al final la descubrió, pero tuvo 400 fracasos previos. Hizo 400 experimentos que fracasaron. Incluso se le quemó el taller completo y volvió a iniciar de cero. Pero ¿sabe qué? Esos 400 fracasos a la larga no fueron fracasos, porque de esos 400 fracasos salieron un montón de inventos que él no se los esperaba, pero que sirvieron para el teléfono, para la luz eléctrica, para los motores, para un montón de cosas. El fracaso no es nada más que el camino, que parte del camino al éxito. Usted no ve un camino que solo sea para arriba. Si usted ve cualquier carretera, hay para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Sí? Así es el camino. ¿Cuál es el miedo a fracasar? El miedo que debo tener es quedarme tirado en el fracaso. El fracaso es un momento, no un monumento. ¿Qué quiere decir eso? El fracaso es un momento, no es una cuestión permanente. ¿Sí? Pedro fracasó, sí, fracasó. Metió la pata, pero esas metidas de pata le sirvieron. Terminó convirtiéndose en Pedro el apóstol. Hasta negó a Jesús. Pablo también se equivocó. Echó a Juan Marcos y después al final lo llama. Dice, Juan Marcos me es necesario para el ministerio. Se equivocó. Todos nos vamos a equivocar. El problema no es equivocarse. La palabra de Dios dice que el Señor enderezará nuestros pasos. ¿Eso qué supone? Que vamos a fracasar. Porque el fracaso es la forma como aprendemos. ¿Ya? De lo que me tengo que preocupar es de no aprender del fracaso. Pero hay gente que no hace nada por temor al fracaso. Le voy a decir algo. El único que no fracasa es el que no hace nada. ¿Sí? Ese es el único que nunca va a fracasar, el que no hace nada. Otro miedo. El miedo a la incomodidad. Ay, pero si aquí estoy bien, ¿por qué voy a moverme de aquí? Tengo un buen trabajo. Me están ofreciendo otro mejor. Ay, pero pues si aquí estoy cómodo. Mire, hasta el mundo contribuye porque dice que más vale lo viejo por conocido que lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y por eso todos vivimos, o una buena parte de la gente vive en la zona de la mediocridad. Cómodos en la zona cómoda, en la zona de confort.
Si algo le da miedo a las personas, es el miedo al cambio. Quieren cambiar carro y se tardan 20,000 días en decidir qué carro, ¿y si no funciona? ¿Y si no me sale bueno? ¿Ah? ¿Quieren cambiar de casa? ¿Y si ahí no pasa el bus? ¿Y si los buses no son tan frecuentes? ¿Y si los vecinos? ¿Y si el mercado? ¿Y si el supermercado? ¿Y si la calle? ¿Y si la mara? ¿Y si...? ¿No? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El miedo. Miedo a intentar lo nuevo. Quien no intenta lo nuevo, no va a vivir lo nuevo, va a seguir viviendo lo mismo. ¿Está contento con su vida tal como está ahorita? ¿O quiere más? ¿Ah? Si quiere algo diferente, tiene que hacer algo diferente. No puede pretender recibir algo diferente haciendo lo mismo. Imposible. Tiene que salir del miedo a. Y Dios quiere, mire, Dios es un Dios de cambios. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. No dice la vida del justo es una zona cómoda. No, la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. ¿Y eso qué quiere decir? Cambios. La vida del cristiano es cambios. Todo cambia. De hecho, aún la vida misma cambia todo. Lo que hoy es, mañana ya no es, ya cambió. Todo cambia. La zona de comodidad es la zona de la mediocridad. La zona la zona cómoda, la zona de confort es el invento del diablo para que usted no cumpla con los planes de Dios, planes de aumento, planes de bien. El temor nos inmoviliza. Y el temor a la inseguridad. Cambio de trabajo, ¿cómo me irá a ir con mi jefe? Y si no me va bien, inseguridad. Cambio de casa, ay, si hay un terremoto y esa no es tan sólida como la actual. Temor. El temor es nuestro peor enemigo. Analice cada decisión que va a tomar para saber cuál es la motivación que le está dirigiendo. Porque si la motivación que dirige su decisión es el temor, le va a ir mal. La única motivación válida es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Detrás de cada camino que a mí me parece derecho en mi propia opinión, lo que hay es temor. ¿Sí? Yo me llevé un montón de años en tomar una decisión. Pero un montón de años en tomar una decisión. Al final la tuve que tomar, pero no la tomé antes por miedo. Y al final la tuve que tomar. Y lo único que perdí fue tiempo, energías, etcétera, por no haber tomado la decisión a tiempo. ¿Ya? Por temor. Temor al que dirán, temor a si era lo correcto o no, temor a mi zona de confort, a perder mi zona de confort, temor a perder el ministerio, temor a... ¿Y sabe qué? Al final tomé la decisión y ninguno de los temores se cumplió. ¿Por qué? Porque si tomamos una decisión conforme a la guianza de Dios, todo va a salir bien. Si tomo una decisión conforme a mi propia decisión, va a salir mal. Amén. Vayamos a Job. Me voy a dar algunas escrituras para que las medite. Déjeme antes que nada darle algunos ejemplos más bíblicos. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? ¿Por qué pasó 40 años en el desierto? Por miedo. Uy, los que están ahí en la tierra prometida, esos son como gigantes y nosotros somos como hormigas a la par de ellos, o langostas o cucarachas, da lo mismo. ¿Ah? Y entonces no entraron.
40 años en el desierto. Su zona cómoda se llamó desierto. ¿Quiere que su zona cómoda sea desierto? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl hace el sacrificio que no debía haber hecho? Que lo tenía que haber hecho Samuel. Porque te estaba enfrente del ejército enemigo y ya su ejército estaba inquieto. Y entonces tuvo miedo de que se le fueran. Que tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Y entonces hace lo que no debía. ¿Por qué? Mire los hermanos de José. Este es un caso impresionante. Los hermanos de José. Lo venden, ¿verdad?, a Egipto. Lo venden a los amalecitas que lo llevan a Egipto y toda la cosa. A los 14 años de haber vendido a José a Egipto, estos muchachos llegan a Egipto y se enfrentan a José. Y lo que manifiestan es, llevaban 14 años viviendo con temor de lo que le habían hecho a José. Y cuando se enfrentan a José creen que José se va a vengar. Temor, 14 años viviendo en temor. Pero no es suficiente. No es suficiente. Vive ¿cómo se llama? Jacob. Vive todavía como unos, no me acuerdo si 17 años en Egipto. Y los hermanos consideraban que Jacob era su escudo para que José no les hiciera nada. Porque cuando muere Jacob, se asustan y van con José y le dicen: dijo nuestro padre que no nos hicieras nada. José ni estaba pensando en la venganza, ni estaba pensando en nada, pero el miedo los hizo perder 31 años de su vida. 14 más 17. Vivieron en temor 31 años de su vida, eran esclavos del temor en lugar de disfrutar lo que Dios les estaba dando, que era una vida plena en Egipto. Vivieron esclavos del temor, porque el temor nos hace esclavos. ¿Sí? El joven rico se encuentra con Jesús y Jesús le dice: sígueme. Sí, le dice: sígueme. Jesús no le dijo a nadie sígueme más que a los apóstoles, a los que fueron a los que llegaron a ser apóstoles. ¿Qué está diciendo este joven rico? Vas a ser uno de mis apóstoles, sígueme. No se lo está diciendo con esas palabras, pero ¿qué tengo que hacer? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue triste porque le dio miedo quedarse sin nada. Tonto, perdóneme la palabra, tonto, porque sabía la ley, sabía que al que da, Dios le da mucho más. ¿Sí? Pero su miedo a quedarse sin nada, por un momento, lo hizo perder la oportunidad de su vida. ¿Sí? Y de poder haber sido un apóstol reconocido por un nombre, es solamente el joven rico. Ignorante. ¿Por qué? Se quedó en su zona cómoda, le dio miedo. En cambio, ¿qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con Jacobo? Todos tenían una profesión, a todos les iba bien, pero lo dejaron todo. Le creyeron a Jesús, perdieron el miedo, ¿y qué pasó? Se convirtieron en apóstoles. Y no solo en apóstoles, sus nombres están escritos en la Biblia un montón de veces, son reconocidos. Perdieron el miedo. Ahora sí, vamos a Job, capítulo 3, versículo 25. Usted siente por qué a Job le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Aquí va a estar la respuesta. Hoy la va a encontrar. Job 3:25 dice:
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Se da cuenta? El temor provoca que le pase lo que teme. ¿Sí? Esta todavía lo va a asustar. Pero Proverbios 29, 20. Aleluya. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor esclaviza. ¿Qué es poner lazo? Esclavizar, maniatar, amarrar, impedir movilidad. El temor del hombre lo maniatará, mas el que confía en Jehová será exaltado. Romanos, capítulo, antes le voy a leer 1 Juan capítulo 4, 18. Primera de Juan 4, 18. Dice, vamos a ver dónde ando, sí. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Subraye eso. El temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted tiene temor, es porque usted todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El amor de Dios usted todavía no lo ha conocido como debe conocerlo. Usted todavía no cree en la plenitud del amor de Dios para usted, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted y yo actuamos en temor, estamos dudando del perfecto amor de Dios. Y eso nos dice que no lo conocemos. ¿Cómo le quedó el ojo? Cuadrado. Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice, mire esto, entendiendo lo de que el perfecto amor echa fuera el temor y el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Mire 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si estamos en temor, estamos siendo esclavos. Y si estamos en temor, es porque todavía no somos conscientes de que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por lo tanto, no conocemos al Padre. ¿Sí? Amén. Nos hace falta conocer el amor del Padre. Si andamos en temor es porque nos hace falta conocer el amor del Padre. Y voy a terminar con esta, Hebreos, capítulo 2, los de la alabanza, vénganse, porfa. Ya saben que van a cantar, ¿verdad? Hebreos, capítulo 2, versículo número 15. Lo voy a leer desde el 14. Y vuelve a repetir lo mismo. Si vivo en temor, es porque todavía no he llegado a realizar que soy hijo de Dios, que soy plenamente hijo de Dios. Mire lo que dice.
En el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. ¿Cuántos quieren ser esclavos? ¿Cuántos quieren vivir en la libertad de ser hijos de Dios? Necesitamos renunciar al temor. Necesitamos renunciar a experimentar el temor para vivir en el perfecto amor de Dios. Oiga, ¿se va a equivocar? Sí, pero el Señor dice que Él enderezará nuestros pasos. ¿Sí? Y no hay equivocación que el Señor no tenga controlada y que no la haga obrar para bien. ¿Por qué? Porque todo obra para bien de los que amamos a Dios. Y porque Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y porque Él llevará nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Y porque 7 veces cae el justo, más le levantará. Y porque Dios no dejará caído al justo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay razón para vivir en temor? Pregunto. El único temor que usted y yo necesitamos es el temor a Dios. Y el temor a Dios es reverencia, es respeto y es obediencia. No es pánico, no es miedo. Ese es el único temor con el cual necesitamos vivir. El temor a Dios, que es reverencia, que es respeto y que es obediencia. Amén. Póngase de pie. Y va a repetir conmigo de viva voz, y si puede hasta gritándolo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo pidiéndote perdón por todas las veces que en mi vida he operado o decidido por el temor. Hoy no solo te pido perdón y que me limpies de ese pecado. Hoy renuncio al temor como motivación para mi vida y me acojo a tu perfecto amor de Padre que me libra del temor. Renuncio a ser esclavo del temor y decido vivir en la libertad de ser hijo de Dios, en el nombre de Jesús.